Porque Macri, por ejemplo, y no es por el apero, pero sirve para comparar, ganó la elección del 2015 diciendo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Qué terminó pasando? 1.200.000 personas más tuvieron que tributar. Con nosotros, a partir de una iniciativa de Sergio Massa, 1.200.000 personas dejaron de tributar, Gustavo, por ley del Congreso. Y esto se suma a modificaciones en bienes personales, en ganancias para las empresas también, porque la matriz tributaria de la Argentina es regresiva. Ahí lo tiene Leandro Santoro, y pareciera que la interna del Frente de Todos se está calmando, ¿no? Las declaraciones están mucho más calmas, y ahora, frente al peligro que vuelva Macri, que Macri habla como si él hubiera sido un estadista, un hombre al que hubieran proscripto, un pobre hombre que nunca hubiera gobernado la Argentina. Bueno, frente al peligro de Macri que se perfila en el horizonte, o la oposición que pueda ganar las elecciones, se acordaron de Macri y empezaron a decir, bueno, Macri hacía esto, nosotros hacemos algo diferente. En este caso, está defendiendo Leandro Santoro la iniciativa que se conoció ayer, por la cual van a subir, del mismo modo que se subió el mínimo imponible a los trabajadores de la cuarta categoría, también van a subir los montos de los monotributos para que los que están facturando un poquito más, producto de la inflación, no terminen pasando de categoría, o incluso no tengan que salir del monotributo, porque cuando salís del monotributo después tenés que esperar 3 años hasta poder volver, y para cualquiera que sea monotributista o trabajador autónomo, eso es un verdadero castigo. Todo eso debería hacerse público y conocerse. Además, el ministro de Agricultura debe decir cuánto trigo hay, a quién perjudica si sube, explicar. Este gobierno no explica nada, no sé si te diste cuenta. Uno se pregunta 1000 cosas y tiene 22 respuestas sobre 1000 preguntas. ¿No? Claro. En economía, sobre todo. Hay que cambiar el chip, hay que tener pensamiento lateral, hay que hacer lo inesperado, hay que hablar con el inesperado, hay que desposicionarse para hablar, posicionarse como Estado, no como lugar ideológico, etcétera. Pues yo no te digo que abandones tu ideología, yo te digo que soluciones un gran problema, que es distinto. Es decir, es la política. No voy a decir estúpido, pero es la política, no la ideología. Nunca se entendió por qué Alberto Fernández se deshizo de Felipe Solá en aquel cambio de gobierno. Claro, en verdad necesitaba un lugar para poner a Santiago Cafiero, y sin que hubiera demasiado problema con la gestión de Felipe Solá en la Cancillería, lo corrieron a un lado. Felipe estaba de gira y lo sacaron, nunca pudo volver, un manejo muy desprolijo, pero lo bueno es que lo hemos recuperado a Felipe Solá hablando claramente, ¿no? Y lo que está diciendo es algo de sentido común que vemos cualquiera que no esté demasiado embanderado con defender al gobierno. Dice, muchacho, hay que hacer lo inesperado, es lo que decimos nosotros siempre, el déficit de gestión, la lentitud, la morosidad, que es lo que caracteriza al gobierno. Como ahora Felipe Solá no tiene cargo, habla libremente. El tema central con respecto a precios y a agricultura es el trigo. Los demás afectan, el maíz, ¿no es cierto?, por la harina de maíz y todos sus derivados. Allí sí creo que hay que tener un acuerdo con los productores. Me parece que ahí sí hay obligación de una decisión urgente del gobierno que vaya más allá de un fideicomiso que se está acabando, y que sea acuerdo con los productores, si se puede. Y si no hay acuerdo con los productores, decisión del gobierno. Acuerdo con los productores si se puede, y si no, decisión del gobierno. Es lo que está diciendo Felipe Solá, que fue secretario de Agricultura, que tuvo cantidad de cargo, que es un ingeniero agrónomo, que entiende de campo, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y él, que tampoco es precisamente un hombre fundamentalista, dice, acuerdo de precios, y si no, que decide el gobierno. El problema es que el gobierno no decide aumentar las retenciones, no decide los cupos, y la inflación de alimentos sigue subiendo, igual que todo el mundo. Lo que pasa que acá es un incendio sobre un incendio. El gobierno es responsable de eso, y responsable de ser mucho más pragmático en muchas cosas, y de animarse a hacerlas también, ¿no? Mejor te sale mal, bueno, si te sale mal lo intentaste, pero intentalo. Buscar los interlocutores. Domínguez puede hacerlo. El Ministerio de Economía parece una isla en la que se analiza teóricamente todo. Claro. Pero como dicen los mexicanos, a la mera, es decir, a la hora de la verdad, no pasa nada. Un diagnóstico, insisto, hecho desde adentro del Frente de Todo, de un hombre que hoy está sin cargo, pero está diciendo, cuidado,
hay que hacer la cosa, hay que intentar algo, porque esta política de brazos cruzados, que les comenté la semana pasada, de la cual se empezó a hablar en muchas editoriales el domingo, y bueno, hay una política de brazos cruzados, el gobierno piensa que la inflación va a bajar como que para la lluvia, y bueno, y no quieren hacer nada. Y ayer conversaba con un diputado del Frente de Todos que me decía, mirá, el problema es que Alberto no quiere mover nada porque teme una crisis política. O sea, tiene miedo de mover cualquier cosita chiquitita para que no le desencadene una crisis política como un tablero de dominó que se caen todas las piezas. Este es el verdadero miedo, y esto es lo que dice Solá. Dice, bueno, ¿qué tanto tener miedo? Si lo peor que pueden hacer es no intentarlo. O sea, a la hora de la verdad tiene que decidir el gobierno si no hay acuerdo. Argentina y Paraguay tienen un destino común. Y nosotros queremos profundizar ese destino común, y parte de ese destino común lo estamos construyendo aquí, y hay mucho más que hacer. Tenemos que trabajar mucho más juntos en el Mercosur, y tenemos que de ese modo unirnos para poder llegar al mundo. Es un clásico, cuando los presidentes se refugian en las relaciones diplomáticas, en la política internacional, es porque es la parte más agradable de la gestión. Cuando tienen que volver a la gestión interna, a los problemas domésticos, ahí se deprimen. Entonces, Alberto se encuentra con Abdo, del presidente paraguayo, ahora se va a la Cumbre de las Américas. Es como una especie de principio de negación. Cuando le va mal acá, cuando se les traban las cosas acá, y se van de gira y se codean con otros presidentes. Que un presidente quiera gobernar me parece lo natural. El problema es que Alberto aparentemente se quiere dar cuenta ahora, en un momento de mayor debilidad del presidente, mayor debilidad del gobierno, y con un dato muy significativo, que es el quiebre de la base política en el Parlamento, por lo menos en la Cámara de Diputados. Porque los antecedentes de la Argentina indican, mi experiencia modesta, pero me tocó en algún momento, pasó en la época de la Alianza, aunque situaciones distintas. El gobierno puede tener problemas, cambia un ministro, se equivoca en una decisión, pero cuando eso se traslada ya al Parlamento y tener una inflación del 70% que se proyecta para un número que cualquiera imagina. ¿Pero dónde lo ves quebrado en el Parlamento el gobierno? Y prácticamente en diputado eso. Ahí lo tienen a Mario Negri, dirigente del radicalismo, diciendo, bueno, hay un quiebre de la base política. Sí, pero el quiebre de la base política por ahora, salvo en la votación sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se manifestó en nada. Por ahora, los bloques que hay en los kirchneristas y los albertistas, en verdad más que albertistas son los que responden a los gobernadores, tanto en el Senado como en diputados, vienen votando juntos. O sea que por ahora ese quiebre de la base política no está. En todo caso, lo que hay es una mayoría muy frágil de esos dos bloques, albertistas, cristinistas, sumados en diputados, y esa mayoría muy frágil le complica bastante la sanción de leyes al gobierno, salvo en algunas cosas como el aumento de la categoría del monotributo, esas cosas en las cuales están de acuerdo todos los bloques. Pero más allá de eso, el problema no es que esté partido el Frente de Todos en el Congreso, el problema es que no tienen mayoría en diputados. Yo no quiero profundizar en algo en lo que ya he sido claro, más allá de esas charlas o esas buenas intenciones. Creo que es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo, porque si no, no hay política social que alcance, ¿no? Sin la unidad no se puede, y con la unidad no alcanza. Me parece que lo que venimos planteando es cómo dotamos de sentido a la unidad, porque no es una cuestión mágica que la simple reunión, si nosotros no resolvemos los problemas de la gente, pueda eso. Primero, por una cuestión moral, ¿no? Que hay que resolver y alivianar las dificultades que atraviesa el conjunto de nuestra sociedad, sobre todo los sectores más postergados. Durante más de un mes, Andrés Larroque, el Cuervo Larroque, ministro de Axel Kicillof, ministro de Desarrollo Social, fue uno de los que tuvo las declaraciones de mayor voltaje contra el gobierno nacional. Ahora, como comentábamos con Alejandro Gomel, un poquito, hace un ratito, dice, bueno, en el gobierno estas declaraciones así casi tan diplomáticas, propia de un gobierno parlamentarista dinamarqués, sonaron bien, parecieron, dice, bueno, están bajando el tono, y Alberto anda ahí de gira y llamando a la unidad, estuvo con Capitanich, ahora va a estar hoy con Kicillof, a ver si en algún momento logran volver a hablar Cristina y Alberto, los Pimpinela. Hay un nuevo renacer en América Latina que se había de alguna manera interrumpido a partir del 2013, 2014, cuando empezó, vos recordarás, el golpe de Estado a Mel Zelaya, después a Lugo, después... Claro.
lo que ocurrió con Dilma, bueno, finalmente con Evo, lo que ocurrió con Ecuador, la intromisión y casi invasión a Venezuela, y hoy me parece que está surgiendo una nueva América Latina. No sé si será igual, pero al menos sí parecida y básicamente con gobiernos que sostienen esos mismos principios. Oscar Parrilli, contento con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. La lectura del cristinismo es, bueno, alivio, vuelven los gobiernos de izquierda y le prenden una vela a que gane Lula. El problema es que del otro lado lo que se perfila es la ultraderecha. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo vamos a hablar más adelante con Alfredo Casado, la caída dramática de la simpatía o de la buena imagen de Gabriel Boric en Chile, está bien, ok, ganan, pero si no gestionan, terminan mal. Le está pasando a Castillo en Perú, le está pasando a Boric en Chile. Puede ganar Petro, pero si no está atento, rápidamente ese capital político y las expectativas se desgastan. Piensen que Boric hoy está en un nivel de imagen negativa similar al que tiene Alberto después de 2 años de gestión y pandemia. Me parece que ahora están ya sacándose la careta y diciendo claramente qué intereses y qué propuestas expresan, ¿no? A mí me parece bien que lo exprese, porque me parece que eso hace a que los ciudadanos puedan evaluar y decidir a quién apoyan o a quién no apoyan. Lo peor sería el engaño, ¿no? Decir una cosa y llegar al poder y después hacer otra. Claro, esto es lo que dice Parrilli. Dice, bueno, se están sacando la careta, ¿por qué? Porque lo que venimos viendo, el fracaso de el macrismo primero y el fracaso, o por lo menos la desilusión con el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo por la inflación, está generando que desde la ultraderecha aparezca gente haciendo declaraciones que antes hubieran sido inesperadas, declaraciones contra los derechos humanos, las políticas de derechos humanos, contra las universidades públicas, defendiendo el derecho a morirse de hambre, como Milei, en el debate con Juan Graboy. Todo esto es lo que dice Parrilli. Bueno, pues se están sacando la careta y blanqueando qué intereses defienden. Este tipo de modificaciones se sacan sí o sí por el Congreso, y la verdad es que construir consensos, por ejemplo, con diputados de la oposición, ayuda a tener un buen augurio acerca de la posibilidad de que esto se apruebe para mejorarle a los monotributistas y a los autónomos. De las cosas que más me preocupan a mí es el laburante pobre. Y una de las obsesiones que yo tenía era esto, lo hablé con el presidente de la Nación, lo hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, lo hablé con Mercedes Marcó del Pon, estamos trabajando, yo creo que esta semana se va a trabajar en comisiones, además viene la gente del Ministerio de Salud para hablar sobre este seguro de salud, que es importante para las categorías más chiquitas, para que tengan una alternativa más y puedan pagar menos, y probablemente la semana que viene no, sino la otra, a más tardar creo que vamos a estar votándolo. Fíjense que en medio de la defensa del proyecto por el cual subieron las categorías de los monotributistas, Leandro Santoro dice, mi preocupación es el laburante pobre, y es efectivamente ahí donde el peronismo está perdiendo mucha base de sustentación de gente impaciente, laburante, que labura 12 horas por día, pero que ve que la inflación le carcome los salarios, y ahí es donde está tallando la ultraderecha. Ese mismo voto que se convirtió en un voto de repudio o en un voto ausente durante las últimas elecciones, tienen miedo que se vaya a la ultraderecha y que en una segunda vuelta, como seguramente va a haber...